suerte, no estamos solos en este camino. Tópica se sume algún opioide débil como para controlar el dolor, que es la parte que a veces al paciente le da. También las cifras de NT-proBNP disminuyen más rápido en comparación al paciente que vamos más lento. Algunas de las recomendaciones que inclusive dan 30 nanogramos en promedio. Y luego a los 6 días otra vez incrementaban 1 a 2 nanogramos cada 8 horas. Esto es ya hacer una titulación rápida para alcanzar en 6 días la dosis de 20 nanogramos. El doctor Lescano nos va a presentar ahora su experiencia. Nosotros en nuestra experiencia también iban subiendo 1 o 2 nanogramos lunes y viernes e iban en estas semanas 12. Y el otro grupo, que en función del ventrículo derecho medida por el TAPSE, algunos puntos como la clase funcional, más rápido, este paciente pues, tenía también mucho mejor efectos en cuanto a disminuir la evolución en cuanto a caminar de 6 minutos, entonces nos esperaba que vaya haciendo este ascenso de la dosis entre 2 y 4 semanas, que esta es la parte donde vamos un poco a diferenciar la dinámico, y si lo encontramos más pronto, esto claramente va a tener efectos en cuanto a la mejora de alto, los efectos del dolor no lo tiene el paciente. Tienen 20 nanogramos, lo toleran perfectamente. Es muy contundente sobre ese concepto de acompañar lo que es remodelado reverso. Todo la respuesta es sí, y tenemos que adelantarnos antes que el paciente tenga el correlato clínico. El futuro, cómo seleccionamos la prostaglandina, hasta dónde tenemos que lanzar en colaboración con la exposición previa. Creo que un hecho basal 50 milímetros. Hay que indexarlo por superficie corporal. Todos los parámetros de función del ventrículo derecho más adecuado para mi proceso. Y tercero, ¿cómo puedo asegurarme que mi nuevo médico? Los papás preguntaban si era posible considerar al menos que este niño volviera al colegio. Pasan la barrera de la infancia y que necesitan continuar sus terapias, continuar sus manejos, y nos hacen estas preguntas que son completamente incertidumbre. Esto es lo que sienten estos niños y sobre todo la vida de estos niños se les convierte en los próximos 5 años, para ellos y para sus papás. Que si puede volver a la ciudad de donde nació, porque ella había nacido en una ciudad que tiene altura y entonces le tocó irse a vivir a baja altura, y esa era la interrogante de los padres. Buenas tardes, doctor. Pues respecto a lo que me hayas enviado, las dudas, preocupaciones, inquietudes o las... Se adiciona al sildenafil bosentan. A los 9 años se hace la confirmación de una mutación específica para hipertensión arterial pulmonar. Se considera que está en riesgo alto. Entre los 5 y los 9 años no tenía valor pulmonar. A los 5 años de vida, una clase funcional muy reducida, con síncope, dentro de nuestra escala de evaluación de riesgo al riesgo intermedio. Entonces, el ejercicio a continuar es ¿qué tenemos que hacer? Son el crecimiento, son la capacidad para jugar, es la asistencia a su escolaridad. Entonces, nosotros con más frecuencia probablemente porque es el momento en el que se diagnostican las cardiopatías congénitas. Hay un montón de pacientes que se van volviendo cada día más grandes, pasan la barrera de la infancia, llegan a la adolescencia y entonces... Hay retos que tenemos que superar. Los retos empiezan por hacer conciencia en el grupo médico, porque tenemos que conocer la patología, tenemos que saber cómo se diagnostica, tenemos que perfilar los centros para que hagan cada vez mejor el trabajo diagnóstico. El diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar básicamente se centra en unas medidas que se obtienen a través de un cateterismo cardíaco, que es un estudio, y aclaro esto, que realizado de una manera adecuada en un centro con experiencia es de baja dificultad y de bajo riesgo, y que se vuelve absolutamente imprescindible para el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes. Que empiezan con estos síntomas y no se identifica qué está pasando, en promedio sabemos que en 3 años y medio esta persona, si no se da un diagnóstico y un tratamiento adecuado, impacta en cuanto a la supervivencia. Entonces, estos datos que una persona que tenga estas situaciones y no tenemos un diagnóstico correcto y sin tratamiento, la expectativa de vida es muy corta. Es decir, esto habla de una progresión de la enfermedad. Si bien es cierto que el recurso es algo importante, es decir, nuestros tomadores de decisiones se tiene que pensar en que un paciente que está tratado es un paciente que tiene una activación económica, una función, y el permitir que el paciente esté con un tratamiento adecuado y óptimo
permite que este paciente siga generando desde el punto de vista social, económico, laboral y personal. Entonces creo que el punto aquí principal es que nuestros tomadores de decisiones tendrían que considerar este aspecto, que un paciente que no tiene tratamiento se descompensa de manera continua y esto es un gasto económico a las instituciones también si lo vemos desde el punto de vista administrativo. Nuestro propósito es utilizar nuestro negocio para luchar por la justicia social y este tipo de eventos justo está enfocado a esas personas que no tienen acceso a tratamientos para este tipo de enfermedades, al ser una enfermedad que tiene 1% de prevalencia a nivel mundial. Al formar a los médicos en este tipo de padecimientos, estos médicos llevan estos conocimientos para entrenar a otros médicos en cada uno de los países que representan aquí y eso ayuda a que las instituciones vayan hablando un poco más de la enfermedad y vayan mejorando las estrategias de acceso que implementan para este tipo de pacientes en sus países.